Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Hoy estamos una vez más con un programa de Ignition TV y por supuesto que, como todos los sábados, tenemos invitados de lujo y hoy no es la excepción. Hoy estamos acá con Mauricio Hernández. Mauricio ha sido una estrella realmente en el deporte del automovilismo con una carrera desde los 3 años. Bienvenido, Mauricio, ¿cómo estás? Bueno, primero que todo, muchas gracias por la invitación. Y sí, bueno, el amor por los motores empezó desde muy pequeño. Prácticamente como desde los 3, 4 años empezamos en el automovilismo, que son los carritos de control remoto de gasolina. Y bueno, de ahí pasamos por go-karts, carros, hasta lo que estamos haciendo ahora. Así que sí, ha sido un camino largo. Qué bueno, Mauricio. Bueno, contanos un poco, Mauricio, acerca de vos, un poco de tu trayectoria, porque al final lo que tratamos de transmitir en el programa es realmente la historia de lo que ha vivido cada persona hasta llegar a donde está hoy, ¿verdad? Entonces, bueno, es muy interesante que de los 3 años empezaste con los carritos de control remoto y qué logros tuviste en esa época. Sí, cuando empezamos a correr carritos, me acuerdo que el primer carrito que tuve era para correr off-road, que bueno, automovilismo se divide en on-road y off-road, o sea, la parte de pista y la parte de tierra. Ahí corrí como 3, 4 años, al final logré como 3 campeonatos nacionales en la categoría de niños. Me acuerdo que también corría contra los grandes en pre-expertos. Creo que ahí quedé campeón nacional un año. Pero ahí prácticamente era como un juego. O sea, realmente yo me acuerdo que yo era súper pequeño, además de la edad, súper pequeño en estatura y, digamos, donde uno se pone en la tarima para poder ver, en los carritos siempre es elevada y obviamente ponen como una baranda para que las personas no se caigan, obviamente. Yo era tan pequeño que no veía por la baranda, entonces me tenían que poner un banquito para poder ver la pista. Una carrera, me acuerdo que era de noche y en la salida cuando dieron verde al inicio de la carrera hubo juego de pólvora y yo era todo pequeñito, me puse a llorar en la salida, entonces mi carrito no salió, pararon la carrera. Sí, yo era el menor de la categoría y realmente, era el menor de todo el evento y... De 4 años. Y realmente bastante chido, eran momentos con la familia, mi hermano corría también, mi papá siempre nos acompañaba, mi mamá también, entonces era más que todo como pasar el tiempo en familia. Realmente uno no pensaba ni en ganar ni perder, por dicha los resultados siempre se daban, pero era más como ir a disfrutar del evento. Ahí despertás sangre de campeón, porque al final igual 4 años y todo lo demás, pero fuiste 4 años también campeón nacional en esa época. Sí, realmente, yo siento que en ese momento a uno lo que le importaba más que todo era estar en el evento y poder manejar el carrito, o sea, si uno ganaba o no. Me acuerdo que el último año sí era muy competitivo, ya el último año sí me enfocaba mucho más en ir a entrenar a las pistas donde íbamos a correr, pero mucho de eso me lo dio mi hermano, porque ya mi hermano es mayor que yo, mi hermano corría en la categoría Pro, entonces ya mi hermano se lo tomaba muy en serio con mi papá, el hecho de ir a entrenamientos, de ir a todo eso, entonces yo los acompañaba y ya uno iba viendo como cuando iba mejorando, etcétera. Pero era una época realmente como de hobby y disfrute con la familia. Ok, y ahí pasamos al 2008, ya cuando tenías 8 años aproximadamente dentro de tu carrera de kartismo. Sí, bueno, carritos lo dejé correr en el 2004 y en el 2004 empecé a correr karts. Perdón, sí, 2004-2008 kartismo. Que corrí karts en el 2004. Me acuerdo que me puse a llorar cuando me vendieron el carrito, porque me dijeron, hay que vender el carrito para poder comprar el go-kart. Y yo no quería vender mi carrito de tierra. Y bueno, vendimos el carrito, los 2 carritos de hecho, que yo tenía uno de tierra y uno de pista. Y en la Navidad del 2003 me regalaron el go-kart y empecé a correr en el 2004 el campeonato de karts. Y ahí te desarrollaste en el kartismo igual con buenos éxitos. Sí, el karts, realmente todo empezó porque mi papá hizo un indoor karting, como en el 2002, 2003, hizo un indoor karting. Ahí fue cuando conocí lo que era el deporte. Me gustó, fui a ver varias carreras, me compraron un go-kart usado de los viejos. Y en el 2004, primer año que corría, quedé campeón el primer año. Y ya ahí el tema ya se tornó un poco más de profesional, digámoslo así, a pesar de la corta edad que tenía. Me acuerdo que el segundo año que corrí, el 2005, era patrocinado por Honda. Corríamos motores Honda, la categoría pequeña eran motores Honda en esos tiempos.
y yo era el piloto oficial de la marca. Entonces ya ahí, bueno, realmente en karts, me acuerdo que de la primera carrera era súper competitivo. O sea, me acuerdo que la primera carrera quedé tercero y no paraba de llorar. Y todo era go-karts. O sea, mi mundo se cerró en eso. Todos los días que pudiera la pista entrenaba. Realmente fue full enfoque en el deporte. Y al final, bueno, nos dio frutos. Al final gané 11 campeonatos nacionales en go-karts. 3 de forma invicta, sin perder una quali ni una carrera durante 3 años. Creo que eso es récord todavía actualmente. Sí, yo creo que actualmente sí han habido campeones invictos, pero no tricampeones. Pero no 3 años seguidos. Me acuerdo que ese año que yo, mi primer campeonato invicto, me acuerdo que hicieron una entrevista, porque el único que lo había hecho, si no mal recuerdo, era Daniel Muñiz, en esa época en karts, o sea, mucho antes que yo. Y sí, realmente en karts mi vida se resumía a eso. O sea, yo me acuerdo, bueno, todo el cole, 0 fiestas, full concentrado en el deporte. Y yo creo que hasta ahora, realmente el amor por el deporte y más que todo por ganar, se volvió, es como una adicción que uno... ¿Ahí qué edad tenías? Empecé en karts en el 2004, ahí tenía como 8 cumpliendo 9. Y bueno, sigo corriendo karts hasta ahora, pero paré de correr karts en el 2011 paré de correr karts, ya por completo. 2011 corrí carros el primer año en Costa Rica, 2012 corrí carros en Costa Rica y 2013 me fui a Europa. Entonces fueron varios años fuera del kartismo. Esa ida a Europa fue por el tema de la FIA. Sí. Cuando fui a Europa fue porque en el 2013, bueno, 2011 corrí carros, 2012 corrí carros y 2013 ya había salido del cole. Un tema importante es que cuando corriste carros por primera vez tenías 14 años. Sí, cuando corrí con el Gifan, me acuerdo que no tenía ni licencia para manejar en la calle. Era la primera prueba con el carro, me acuerdo cuando Javier Collado, el dueño del carro. De todo era un tema por el pequeño que era, la edad, pero realmente los resultados siempre fueron bastante buenos. El segundo año de carros, que fue el 2012, corrí con un Nissan Sentra junto con mi hermano, ya era un equipo familiar. O sea, la familia compró el carro, lo veía mi papá con los mecánicos, mi hermano y yo éramos los pilotos. Fue una época muy bonita. El 2013, bueno, nos quedamos sin presupuesto, tuvimos que vender el carro. Prácticamente yo ya me estaba retirando del deporte porque en karts no tenía mucho más que ganar prácticamente y también no teníamos el presupuesto para seguir corriendo a un nivel que pudiera dar resultados. Todo el presupuesto lo hemos puesto en carros, no salió como esperábamos el tema de patrocinios y 2013 prácticamente estaba retirado. Y en el 2013 fue cuando me eligieron mejor piloto del país entre 17 y 23 años para representar a Costa Rica en la academia, bueno, en la preelección a la Academia FIA, que fue una semana en México con todos los pilotos de América y después de una semana de pruebas físicas, mentales, de manejo, eligen quiénes son los 10 becados de cada continente para formar parte de la academia. Y esa preelección son 600 pilotos aproximadamente. Era como alrededor de 600 pilotos alrededor de todo América. De todo el mundo. Okay. Sí, a mí me tocó América, pero esa misma preelección la hacían en Europa, la hacían en Asia, o sea, en cada continente iban haciendo una preelección y después de todos los pilotos elegían a 10 pilotos que formaran parte de la academia y la FIA los becaba un año completo para formar parte de la academia, que en la academia no lo desarrollan. Era una universidad prácticamente, una universidad de carros. Lo desarrollaban como en la parte de alimentación, de mecánica, de buscar patrocinio, de manejo, física. Lo formaban a uno y lo que ellos buscaban era... Se hacían un piloto real. Sacar los pilotos más completos que ellos podían. Y en esto se enfocaba la academia. Fueron 5 campamentos durante 2013-2014. Fueron 5 sedes. Prácticamente un año, sí. Fueron 5 sedes. Cada sede durábamos una semana, cada campamento aproximadamente. Y bueno, ahí fue cuando mi carrera deportiva realmente tuvo un giro drástico de pasar de Costa Rica a ya ver lo que realmente era el automovilismo a nivel mundial, tanto con mis entrenadores, por ejemplo Alexander Wurz, que era piloto de Fórmula 1, era uno de los entrenadores, y mis compañeros también de academia, que ahorita son pilotos profesionales. Ahí fue donde todo cambió.
Mauricio, bueno, ya que vamos a la parte de Europa, vamos a ir a unos comerciales y ya regresamos para desarrollarla por completo. Buenísimo. Ya regresamos. Hola, bienvenidos a Taking. Mi nombre es Gerardo Alvarado, representante de Taking Costa Rica. Taking es fabricante de pistones, camisas, empaques, con una trayectoria de 50 años, 150 países en el mundo y 20 años Costa Rica. Y somos el número 1 en ventas a nivel nacional. Nuestros más de 250 distribuidores confían en nuestra calidad. Bueno, continuamos con Mauricio Hernández y Mauricio, vamos por tu parte de tu carrera en Europa. Entonces, contanos. Ok. Bueno, después de lo de la FIA, cuando uno es elegido entre los 10 mejores pilotos del mundo por la FIA, lo becan un año en la academia. Y bueno, la academia es como una universidad prácticamente, que lo desarrollan a uno como piloto. Terminando la academia en el 2014, gracias a los resultados que tuve en la academia, quedé mejor piloto de América. Habíamos 3 americanos, quedé mejor piloto de América, quedé entre los 3 finalistas de la academia. Bueno, al final uno, ya estando en Europa, realmente se facilita mucho el tema de los contactos. Los entrenadores que uno tenía también tenían muchísimos contactos. Y ahí es donde se da el tema de cuando quise hacer unas pruebas en Europa para correr carros. El día de las pruebas fueron en Cremona, en un autódromo en Italia. Me acuerdo que, yo llegué a la prueba a probar un carro que era una tracción trasera, era un monocasco, digámoslo así, tracción trasera, caja secuencial. Y yo la categoría que realmente quería correr eran carros tracciones delanteras, y me llamaba mucho la atención la Eurocopa de SEAT. Ese día yo había contactado, ya habíamos tenido un poco de contacto con un equipo italiano que iba a estar ese día probando. Y me acuerdo que yo hice la prueba con el equipo, con el primer carro. Todo el día hice la prueba en ese carro. El equipo italiano estaba probando, el equipo del SEAT estaba probando con sus pilotos oficiales y con otros pilotos nuevos para fichar para el 2015. Y me acuerdo que hablé con el dueño y le dije, tengo 500 euros nada más. ¿Qué puedo hacer? Deme 15 vueltas por lo menos para poder intentar algo. Obviamente sin ninguna expectativa real. Estaban los pilotos oficiales que llevan años corriendo el carro, la categoría, etc. Bueno, gracias a los resultados se dieron. Ni a las 15 vueltas llegué, me pararon como a la 6ª vuelta. Y bueno, gracias a Dios, el tiempo que hice en esas 6 vueltas había sido más rápido que el tiempo del día del piloto oficial de ellos. Y ahí fue donde se dio la firma para correr la Eurocopa SEAT, que fue un escalón muy grande. Realmente uno en Europa empieza por categorías más pequeñas. Yo jamás pensé en empezar en una categoría tan profesional. Y bueno, tuvo sus partes positivas y sus partes negativas, obviamente. ¿Qué fue lo positivo? Me desarrollé mucho más rápido como piloto. Claro. Me rocé a un nivel muy profesional en muy poco tiempo. Los resultados desde el inicio se pudieron dar, gracias a Dios. Siempre tuvimos muy buena velocidad. ¿Cuál fue la parte negativa? Era muy inmaduro a la hora de
de correr, me faltaba muchísima experiencia en Europa comparado a los que realmente corrían esa categoría. A la hora de calentar llantas, me acuerdo que me costaba mucho. Las primeras 5 o 6 vueltas de cada carrera eran muy difícil. Yo nunca había corrido con llantas slicks. El carro, bueno, el SEAT es un carro de tracción delantera, tiene 350 caballos de fuerza, no tiene ABS, no tiene control de tracción. Entonces, yo había pasado de correr un Sentra aquí en Costa Rica, 6-7 carreras, al SEAT. Yo no tuve nada en intermedio. Y bueno, mi debut fue en Monza, para sumarle un poco más de dificultad, la pista más rápida del calendario. Realmente fue todo un cambio, fue mucha adaptación. Obviamente yo sentía la responsabilidad de dar los resultados que... O sea, yo sabía que mis horas en Europa eran contadas. Si yo no daba los resultados me devolvían porque... Sí, y todos, 1000 pilotos europeos queriendo el asiento de uno. Y obviamente uno viniendo de Costa Rica, siendo tan joven, era el único piloto americano corriendo la categoría en el 2014, y realmente, bueno, el asiento de uno todos los europeos lo querían. Entonces había que o dar los resultados o dar los resultados. Entonces, bueno, las primeras 2 carreras fueron muy buenas. Debuté en Monza, después vino Barcelona, que fue mi primera pole, segunda carrera, primera pole. Fue bastante bueno en Barcelona, y esos resultados le dieron la confianza al equipo de poder firmarme para el 2015. Ese año fue, bueno, venía de 2 carreras, pero el aprendizaje faltaba muchísimo. Ya había mejorado ciertos aspectos, pero bueno, todo era nuevo. Realmente para mí todo era nuevo. O sea, desde que llegábamos a la pista era un mundo. Era todo un mundo diferente. Realmente descargar los carros, o sea, yo me quedé impresionado hasta cómo descargaban los carros en los trailers, los hospitales que tenían. O sea, para mí era todo un mundo nuevo. Llegar a pistas que se corrían en Fórmula 1, que yo solo las había visto en un simulador. Corríamos todas las pistas de Fórmula 1, Monza, Urbica, Silverstone, Barcelona, Red Bull Ring. O sea, eran pistas realmente que jamás pensé estar ahí, y todo era una adaptación. O sea, realmente entre que tenía que trabajar para el equipo para poder vivir en Europa, porque ese era el trato. Ellos me daban hospedaje y comida, pero yo tenía que trabajar como mecánico en el taller. No tenía plata para pagar los hoteles ni los viajes de avión, entonces yo me iba con el equipo, en el camión del equipo, por calle, a todas las carreras europeas. Dormía en el trailer con el equipo, con los mecánicos. Entonces era mucho adaptación. Era más difícil que para cualquier otro piloto, pues. Sí, al final de cuentas en la pista todos somos iguales, pero sí era un poco, la situación no era la ideal, digámoslo así, pero realmente yo por estar en Europa hacía lo que fuera. Y bueno, el 2015 fue un super año en resultados. Hice mi primer podio en Europa, que fue en Nürburgring. Fui para Portugal, dejé de vivir en Italia. En Italia viví en la frontera con Austria. Y me fui para Portugal a vivir el 2016. La primera carrera del campeonato en Portugal era en Estoril, me acuerdo. Estoril ya no se corre en el calendario de Fórmula 1, pero sí fue pista de Fórmula 1 en su época. Esa carrera quedé segundo, la primera carrera, pero como 2 semanas antes de la primera carrera me empecé a sentir bastante mal físicamente, me mareaba mucho. En esas 2 semanas perdí como entre 10 y 15 kilos. Demasiado. Y bueno, el equipo no sabía qué estaba pasando. Pasó una carrera, quedé segundo. Me vine para Costa Rica, obviamente pensando que jamás espera lo peor, obviamente. Uno piensa que va a ser algo rápido. Y bueno, tuve no sé cómo decirlo, la mala suerte o la etapa en mi vida, lo que sea que Dios quiso poner en ese momento. Y bueno, en resumen fueron 6 meses en cama, y el equipo me dio solo 2 carreras. Me dejó faltar solo 2 carreras. En los 6 meses perdí como 4 carreras. Firmaron otro piloto y se acabó la vida en Europa. Bueno, de ahí no. Se acabó la vida en Europa, pero Mauricio está aquí todavía. Entonces, al final es una cosa negativa y como una cosa positiva. Lograste salir de eso, y bueno, por supuesto que no fue tan bueno ese momento, pero... Sí, fue una época muy difícil, realmente, deportiva y personal. O sea, yo ese año tenía contratos, o sea, ya estaban los contratos firmados para las pruebas con los equipos juniors de GTs, Audi, BMW y Porsche. En el campeonato veníamos de quedar segundos en casa, veníamos con mucho ritmo. Mi compañero de equipo era Mikel Ascona en ese año.
actual piloto oficial de Hyundai en WTCR. Entonces, bueno, son muchas cosas que obviamente le quedan a uno en la mente como, claro, o sea, ¿qué hubiera pasado? O sea, logramos tanto en tan pocos años que, o sea, tantos esfuerzos, sacrificios durante todos los años para el 2016 llegar a estar preparado tanto en manejo como en la parte mental, en la parte de madurez, saber cómo desarrollar el carro para que en la primera carrera, cada segundo, nos pase algo así. Obviamente fue muy difícil, fue un golpe personal bastante duro de asimilar. Y bueno, después de la enfermedad cardíaca, que fue lo que tuve al final, obviamente, bueno, ya cuando intenté volver ya tenían otro piloto, ya era mucho más difícil la vuelta a Europa. Y ahí fue cuando me llamaron de Dubái y me ofrecieron irme a Dubái a correr go-karts y entrenar pilotos allá. Entonces, bueno, también obviamente fue algo positivo. Fue otra etapa en mi vida, ya un poco más madura, más de trabajo, ya firmado como piloto oficial de la marca de Dubái, donde entraba en práctica otras cosas. Al inicio otra vez fue muy difícil la adaptación, venía como de 5 años sin correr go-karts. Y bueno, la época de Dubái fue chivísima, duré 2 años y medio en Dubái. Y en el 2019 me devolví a Costa Rica. Ay, ¿tuviste logros en Dubái? Sí, en Dubái, bueno, corrí 3 veces en las 24 horas de Dubái. Las corrí contra Fernando Alonso, Carlos Sainz, Stoffel Van Dorn, todos ellos. De hecho, en las primeras 24 horas le ganamos al equipo de Fernando Alonso. Qué bueno. Fueron experiencias chivísimas. Corrí las 24 horas, corrí el campeonato de los Emiratos Árabes, gané 3 carreras de las 5 carreras que corrí. Fui a correr el europeo de karts, gracias al equipo de Dubái. Fue una experiencia bastante bonita en go-karts y más que todo personal. En Europa yo vivía solo, sin mi familia, pero vivía en el equipo, con los mecánicos, con los dueños de equipo, etc. Cuando llegué a Dubái, ahí sí era un apartamento mío y todo solo, entonces fue un crecimiento personal también bastante bueno y también de trabajo. O sea, en Europa yo trabajaba para poder vivir, o sea, ese era el acuerdo con el equipo. En Dubái sí trabajaba por paga, digamos, por salario. Entonces, fue otra experiencia bastante bonita. Obviamente no era Europa ni el sueño que había buscado desde pequeño, pero es algo que marcó mi vida también. En la época en Dubái fue demasiado chido, me enseñó muchísimo también todo lo que he aprendido en la academia. En la academia, toda la parte de seguridad vial, toda la parte de entrenar pilotos, la parte física. Cuando me contrataron en Dubái como entrenador, pude transmitirla y me ayudó mucho a entender y trabajar con niños, con grandes, etc. Y en el 2019, cuando volví a Costa Rica, volví porque fui a correr el Centroamericano Grand Prix con Chevrolet. Pero a la misma hora que volví, quise aplicar todo lo que he aprendido en Costa Rica y fue cuando formé mi equipo de karts, MH Karting, donde eso es lo que hacemos, desarrollar pilotos desde tempranas edades o incluso ya mayores con todo el conocimiento que hemos adquirido tanto yo como mi familia, porque obviamente todo este conocimiento... Es una experiencia en conjunto. Sí, exacto, todo este conocimiento que yo pueda adquirir afuera, mi papá también lo vivió conmigo, mi hermano, obviamente todo lo que yo aprendí en el tema de seteo, de go-karts, carros, etcétera, obviamente se lo transmití a mi familia porque es nuestra pasión y bueno, y ahí surgió MH Karting, que es lo que tenemos ahora. Súper, y ahí, bueno, ya 2019 empezás con tu equipo, pero corres también en el Grand Prix de Guatemala y Sí. Salvador. Sí, empecé con el equipo de karts. Ese año corrí muy pocas carreras de karts. No, mentira, 2019 sí corrí karts, quedé campeón. 2020 también quedé campeón y verano 2021 quedé campeón. Fueron mis últimos 3 campeonatos completos en karts. 2019 en carros corrí Grand Prix, quedé subcampeón y mejor tico del campeonato. Fue un campeonato que corrieron varios ticos. Lo perdí en la final contra un guatemalteco en Guatemala, pero bueno, fue un año muy provechoso. Junto con mi hermano, me acuerdo, mi hermano fue prácticamente el que me ayudaba en el carro, a ajustarlo, presiones, telemetría, todo. Fue un año bastante bueno y el equipo, bueno, empezó a crecer bastante en esos años hasta lo que tenemos ahorita. Tenemos pilotos desde los 3 años hasta los 35, 40 años tenemos pilotos, entonces es una gama bastante alta de edad, bastante grande, pero bueno, realmente es otra pasión que tengo, el poder desarrollar pilotos, ir viendo las mejorías, más que todo con los pilotos pequeñitos, es súper interesante trabajar y
Y bueno, lo que estoy haciendo ahora, obviamente no dejo la parte competitiva de lado, porque me gusta correr, realmente sigo sintiendo esas ganas que sentía desde el primer día por ganar, tanto en karts como en carros. Así que bueno, creo que tenemos un buen conjunto ahora en el país. Sí, súper bien. 2020, Videl. 2020 firmé con Virel, correcto. Virel Art es una marca de karts. Tuve contacto con ellos, el dealer oficial de la marca es en Panamá. Firmé con ellos en el 2020 y hemos tenido 3 años súper buenos realmente. El primer año que corrí con ellos quedé campeón. Bueno, los primeros 2 años, 2020 y 2021. Bueno, con ellos he ido a Estados Unidos a correr también, nos ha ido súper bien. He ido a Panamá a correr, correr y a trabajar. He ido a correr, gané las carreras que he corrido, también he ayudado a trabajar el equipo. Realmente sí, Virel Art Panamá ha sido un apoyo clave en estos últimos años. Sin ellos realmente mi carrera deportiva en karts hubiera sido muy difícil que continuara. Yo corriendo, el equipo es otra cosa, el equipo sí hubiera continuado sí o sí, pero yo corriendo era un poco difícil por el tema económico. Ellos me dieron un gran empujón con el material y bueno, es una marca que hemos desarrollado en Costa Rica. Hemos vendido bastantes chasis también, que es algo importante para ellos. Y bueno, hasta ahora sigo con ellos. Realmente creo que en la categoría somos muy pocos virenes, pero los resultados se están dando, así que es bastante bueno. 2021, ¿volvés a correr otra vez automovilismo? Sí, 2021 no tenía planeado correr, realmente fue como de última hora la llamada. Me llamó Danilo Aguilar, él tenía la primera carrera de campeonato nacional de carros y le pegaba con otra carrera de él. Creo que él corría CTCC en esa época, o una carrera que hicieron de CTCC, no me acuerdo muy bien, pero él solo podía correr un hit de los 3 que era el campeonato de ST. Me acuerdo que me llamó, me dijo que si lo ayudaba a correr los siguientes 2 hits para él. Y bueno, gracias a Dios y a la confianza de él también y al trabajo que hicimos en el carro, desde la primera práctica que salimos a pista, rompimos el récord de la categoría, el récord del carro, hicimos pole, ganamos los 3 hits. Entonces, bueno, Danilo quedó súper contento con el trabajo y confió nuevamente en nosotros para todo el año. Y quedaron campeones. Sí, cerramos con broche de oro el año, quedamos campeones de CT. Fue un año súper chido realmente con Danilo. Trabajar con un equipo que da tanta libertad en pruebas y ese tipo de cosas es súper provechoso para uno. Y bueno, terminamos mejorando el carro bastante, quedamos campeones. 2022 no corrí carros, me dediqué solo a go-karts, ni a correr, me dediqué más que todo a entrenar a los pilotos de go-karts. Y bueno, ahora 2023 corriendo en GT3 con Don Lisandro para el equipo Passline. Y bueno, digo en la parte de karts obviamente con MH Karting y Virel. Mauricio, muchísimas gracias por venir y nos vemos en el siguiente programa de Ignition TV.